Buenas de nuevo. Una vez que hemos visto a grosso modo una introducción al Excel, que es básicamente pues, cómo introducir cifras, cómo escoger un rango de celdas, etcétera, cómo realizar algunas operaciones aritméticas simples, vamos a pasar a un ejemplo un poco más concreto. Aquí tengo una pequeña tabla en la cual hay una información que puede ser más parecida a la información que podés manejar en vuestros cursos. Aquí, por ejemplo, en una tabla con unos datos ficticios, tengo en cada columna se representa una determinada categoría. En esta columna tengo los productos que suelen venderse. Esto puede entenderse como una tienda particular o como una sucursal de un gran comercio. Entonces tengo los productos que se venden en dicha tienda, el número de unidades vendidas por unidad de tiempo, puede ser unidades vendidas por día, por mes, por semana, y luego tengo el precio por unidad de cada uno de estos bienes. Aquí tenemos esta tabla representa, pues eso lo dicho, por ejemplo, una fila me va a dar información para la categoría ordenador. Otra fila, la información para la categoría televisión y otra fila, la información para la categoría consola. ¿Qué información me va a dar? Pues aquí, por ejemplo, me dirá, pues, durante un mes, una semana, un día, se han vendido 32 ordenadores y el precio de cada ordenador ha sido de 500 euros. Así con televisión se han vendido 22 unidades de televisión, 22 televisores, precio por unidad 1000 y así sucesivamente. Entonces, este tipo de información es un ejemplo de cómo se puede registrar información en una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo que recordar es una hoja de cálculo que forma parte de un libro de Excel. Una vez que yo tenga registrada la información, que ya es bastante útil porque yo puedo venir aquí y pues observar la información y analizar, por ejemplo, cuál es el producto que más se vende y ese tipo de cosas. Pero nuestro interés principal es que yo ahora no solo puedo registrar esta información, sino que también la puedo manipular. ¿Y qué quiero decir con manipular? Como he dicho anteriormente, aquí yo tengo cifras numéricas, las cuales son susceptibles a realizar un conjunto de operaciones, que pueden ser desde una operación aritmética muy sencilla como una suma, pero también yo podría realizar operaciones mucho más complejas que me aporten una determinada información que yo necesite en un momento determinado. Aquí vamos a empezar con algo muy sencillo. Vamos a empezar con operaciones aritméticas. Aquí una información que me puede interesar es el ingreso que yo he obtenido por el concepto de venta de cada uno de estos productos. Por ejemplo, ¿cuál es el ingreso que ha obtenido esta tienda en un mes, una semana, por concepto de ventas de ordenadores? ¿Cuál es el ingreso que ha obtenido por conceptos de venta de televisión? ¿Cuál es el ingreso que ha obtenido por conceptos de venta de consolas? Bueno, el ingreso, como sabemos, no es más que el producto de las unidades vendidas por el precio. Y eso, como hemos visto anteriormente, lo puedo hacer con Excel. Yo puedo introducir el signo igual con el teclado. Excel se prepara porque le voy a introducir una función y mi función va a ser muy sencilla. Yo quiero multiplicar el número de unidades vendidas por el precio por cada unidad. Presiono Enter y aquí tengo la cifra que corresponde al producto o a la multiplicación de 32 por 500. Luego puedo hacer lo mismo en el caso de las televisiones, multiplico el número de unidades vendidas por el precio y también hago lo mismo para las consolas. Multiplico el número de unidades por el precio de la consola. Otra información que puede ser de utilidad es, bueno, yo quiero saber el número de unidades totales que he vendido, independientemente que hayan sido ordenadores, televisiones, consolas. Bueno, eso yo lo podría hacer sumando estos tres números. Vamos a hacerlo con Excel. Introducimos el signo igual con el teclado y sumo número de ordenadores más número de televisores vendidos más número de consolas de videojuegos. Aprieto Enter y obtengo la suma. Otra cosa que me podría interesar es el precio medio de todas las ventas que yo he realizado, con lo que tendría que calcular el promedio o específicamente la media aritmética de estos tres números. Y recordar la fórmula de media aritmética. No es más que la suma de
de estas 3 cifras dividido entre el número de cifras, que en este caso es igual a 3. Pues vamos a hacerlo igual de nuevo. Y como si lo estuviéramos escribiendo en una hoja de papel, yo también puedo realizar, por ejemplo, yo puedo agrupar operaciones con paréntesis. Entonces yo voy a sumar 500 más 1000 más 300, cierro paréntesis y lo divido entre 3. Esto me daría la media aritmética. Y otra información que puede ser de utilidad es, bueno, yo sé cuáles han sido mis ingresos por ventas de ordenadores, televisiones y consolas, pero me interesaría saber o sería interesante conocer el ingreso total por concepto de todas las ventas realizadas. Y eso sería la suma de estos 3 números de aquí. Hacemos lo siguiente. Sumamos 16.000 más, y recordar que siempre estoy introduciendo los signos con el teclado, más 22.000 más 12.600. Bueno, eh, todo correcto de momento, pero lo hemos hecho de una manera muy ineficiente. ¿Y qué quiero decir con ineficiente? Imaginaros que en lugar de 3 columnas, yo tengo 5.000 columnas. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, esto puede ser una cadena y una cadena que tiene sucursales a lo largo de toda España. Y entonces, si yo agrupo todas las ventas de todas las sucursales de todo el país, pues tendría muchísima información. Yo no vendo únicamente ordenadores, televisiones y consolas. Supongamos que es un hipermercado que además de esto, pues vende ropa, comida, eh, artículos para coches. Entonces, claro, yo puedo tener miles, cientos de filas. Y hacer esto con miles, cientos de filas, pues no tiene ningún sentido. Entonces, una cosa importante a la hora de realizar operaciones que necesito repetir de manera continua es la automatización. Es decir, que yo pueda, una vez que haga la operación, que me repita esa operación el número de veces que yo quiera. Bueno, esto lo vamos a hacer con algo que ya conocemos. Como hemos dicho, esto no deja de ser un programa convencional de Microsoft o de Mac y tenemos funciones como cortar, copiar, pegar. Bueno, yo puedo copiar y pegar fórmulas, por ejemplo. Vamos a borrar esto de aquí. Es sencillamente seleccionar las celdas, como he comentado, me posiciono en una celda, botón izquierdo, lo mantengo presionado y arrastro el ratón. Suprimir para eliminar. Fijaros cómo se actualiza la suma, la voy a eliminar de momento también. Y aquí tengo, si me coloco aquí, fijaros que al igual que antes en el vídeo anterior, Excel me dice la operación y las celdas involucradas en la operación. ¿Qué ocurre si yo copio esta celda, la celda D2? Vamos a hacerlo por curiosidad. La voy a copiar, voy a ubicar en la celda inferior y voy a pegar. Fijaros qué ha pasado. ¿Qué ha hecho Excel? Excel no ha copiado el número 16.000 y lo ha pegado aquí. Es lo que ha copiado es la fórmula. La fórmula que teníamos aquí era, recordad lo que os he dicho antes, Excel no entiende que esto es el precio por unidad, de momento. Excel no entiende que estas son unidades vendidas. Excel lo que entiende es que yo estoy multiplicando, si estoy en esta celda, cojo la celda inmediatamente a la izquierda y la multiplico por la celda que está inmediatamente a la izquierda de esta. Excel entiende de posiciones de celda. Bueno, si yo copio, ¿qué es lo que acabo de hacer? Copio aquí y pego aquí. Excel, ¿qué va a hacer? Pues va a copiar la fórmula donde la fórmula indica, oye, mira, coge la celda inmediatamente a la izquierda y multiplícale la celda inmediatamente a la izquierda. Si volvemos a repetir la misma operación, copiamos, pegamos aquí debajo y obtenemos lo mismo, ¿vale? Y entonces, percataros que esto está muy bien, porque yo escribo la fórmula una sola vez y sencillamente luego la copio y la pego. En el caso que obviamente necesite repetir la operación, pues un número determinado de veces. Pero incluso hay otras formas más sencillas de hacer esto. Yo podría, por ejemplo, fijaros cómo yo estoy moviendo aquí el ratón y aparece una cruz. Si yo me ubico en la esquina
inferior derecha, en la celda que vemos que tiene aquí como un cuadradito, si yo me coloco justo encima, fijaros cómo cambia la cruz, ¿vale? Cambia y se hace más delgada. Bueno, yo presiono el botón izquierdo, el ratón, arrastro hacia abajo y automáticamente copia la fórmula. Copia la fórmula. Y esto puede hacerse incluso más rápido. Me vuelvo a ubicar aquí. Esto funciona solo en determinadas ocasiones. Aquí, por ejemplo, Excel, vamos a suprimir esto de momento, porque lo tendremos que volver a hacer. Excel entiende, oye, mira, yo a partir de esta celda ya no tengo más información. Si ese es el caso, digo, esto no es generalizable, si ese es el caso, y yo me ubico de nuevo aquí y hago doble clic, fijaros lo que ha hecho. Y si en lugar de 3 filas tengo 5000, pues la hará. Ojo, que estoy asumiendo que aquí debajo no hay otra información distinta. Y esa es la razón por la cual yo he borrado ahora la suma de las unidades vendidas y el promedio, porque si no Excel hubiera multiplicado también esas dos cifras. Entonces, hemos visto que esto ya nos da, digamos, un poco el gusto de las cosas en las cuales Excel nos puede ayudar muchísimo. Excel, como hemos visto, yo no tengo que repetir una fórmula 100 veces, con que la haga una vez ya es suficiente, porque puedo copiar y pegar de las distintas formas que hemos realizado ahora. Ahora vamos a introducir un concepto que es el de función. Con funciones, lo que me refiero en este contexto es que Excel tiene, digamos, operaciones ya empaquetadas, operaciones ya hechas. Aquí, recordar que hemos hecho. Aquí lo que hacíamos era que sumábamos esta celda más esta celda más esta celda. Es una operación que se realiza muchísimo. Entonces, Excel ya tiene un conjunto de funciones, digamos, ya preempaquetadas que realizan ese tipo de operaciones. Para ese tipo de funciones, para acceder a ese tipo de funciones, hay varias formas. Vamos a empezar por una. Aquí, fijaros que si yo me coloco justo encima de aquí, donde dice f de x, me aparece una etiqueta que me dice insertar función. Bueno, hago clic y me aparece este cuadro de diálogo. Fijaros, por favor, que dice aquí. Escribo una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic en ir. Bueno, vamos a hacerle caso. Escribo suma, hago clic en ir y aquí fijaros lo que dice. Seleccionar una función. Bueno, función suma, si la selecciono, aquí está la descripción, me dice suma todos los números en un rango de celdas, que es justamente lo que quiero hacer. Bueno, le doy a aceptar y me aparece otro cuadro de diálogo donde aquí dice número 1 y aquí no voy a introducir los números individualmente, voy a introducir el rango de celdas. Lo selecciono como antes, me pongo encima de una celda, mantengo presionado el botón izquierdo del ratón, selecciono y una vez que lo tengo, hago clic en aceptar. Y tengo ya la suma. Y entonces eso lo puedo hacer con una función. Y fijaros lo que dice. Si yo me coloco en esta celda, lo que me dice es, hay una función que se llama función suma, en la cual Excel lo que hace es que suma un rango de celdas. No tienen por qué ser celdas contiguas, puede sumar también celdas que no estén una al lado de otra. Y como esto es una operación que se realiza tanto, voy a suprimir. Este Excel incluso ya tiene un botón en la cinta. Aquí fijaros que está este botón de autosuma. Y si hacemos clic aquí y fijaros cómo lo que aparece en el cuadro de diálogo, suma automáticamente. Y fijaros lo que hace, ¿no? Si yo hago clic, me posiciono en la celda donde quiero que se registre el resultado de la suma, hago clic en autosuma y aquí lo tenéis. Ojo, Excel siempre selecciona de manera automática el rango de celdas más cercano. Yo siempre recomiendo, por si acaso, verificar y seleccionar usted mismo las celdas. Bueno, seleccionamos las celdas y damos Enter. Entonces, fijaros